Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos compartiendo con ustedes una entrevista que grabé la otra tarde en su finca en Río Negro, Antioquia, con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, que fue un gran anfitrión. Le agradezco públicamente por su hospitalidad, a él y a su esposa Lina, y por lo estupendamente bien que me dieron de comer después de la entrevista. Comí tan bien que luego no he comido 3 días seguidos. Bueno, esta es la respuesta. Le pregunté, ¿usted votaría por Juan Manuel Santos el próximo año, presidente Uribe? Y así respondió. ¿Usted se imagina votando por Juan Manuel Santos? No puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque estoy en desacuerdo con sus políticas. Profundo. ¿Cómo voy a estar yo de acuerdo, por ejemplo, que tengamos un gobierno de Rochón? Nosotros dimos un gran ejemplo de democracia participativa, de austeridad en el gobierno, porque los gobiernos de América Latina tienen que escoger entre si son unos gobiernos de derroche burocrático o son unos gobiernos de ampliación de políticas sociales. Esa es otra de las objeciones que yo tengo. ¿Cómo voy? El gobierno de Santos le crea unas incertidumbres. Entonces es como un juego de ruleta. Hace poco una señora me hacía una pregunta como la suya. Me decía, oiga Uribe, imaginemos que en mayo del año entrante Colombia va bien, tenemos que votar por Santos. Y yo le decía no, porque es tan incierto el rumbo político en que Juan Manuel Santos conduce a un país que un día podemos ir bien y al otro día llegar al infierno. A riesgo de ser majadero en la insistencia, no me quedó clara su respuesta. ¿Cree que él va a ser candidato a la reelección o cree que cuando ha dicho quiero continuar mis políticas está enviando una señal de que se va a inhibir y va a apoyar la candidatura del señor Vargas Lleras? Jaime, de corazón no lo sé. De corazón no lo sé. Ahora seguramente muchos dirán que el segundo ha sido una persona más comprometida con la seguridad y que es más fácil elegirlo que a Santos. Pero desde ya tenemos que decir, él participó 3 años en este gobierno. Sí, ha sido un aliado incondicional del presidente durante Juan 3 Manuel años. Santos. Sí. Entonces, si va a salir ahora con unas políticas distintas a las de Santos, ¿a quién le creemos? ¿A cuál de los dos Vargas Lleras? ¿Al incondicional de Santos o al que de pronto nos van a mostrar ahora en el proceso electoral? Presidente, yo percibo que aquí en Colombia hay muchísima gente, una clara, abrumadora mayoría, que tiene una deuda de afecto y gratitud con usted y que siente que el presidente Juan Manuel Santos lo ha traicionado a usted, perdone que yo hable claro, que ha sido desleal con usted. Y esa gente quiere votar en las próximas elecciones presidenciales de Colombia por un candidato que sea fiel a usted, que represente sus políticas de gobierno. ¿Quién sería ese candidato si usted pudiera elegirlo? ¿Tiene uno en mente? Yo jamás le pedí a Juan Manuel Santos, presidente de los colombianos, su obsecuencia. Nunca traté de afectar su independencia. Porque también mis adversarios dicen es que Uribe no ha dejado gobernar a Santos. Él ha hecho lo que ha querido. Todas sus decisiones de gobierno, muchas equivocadas, las ha impuesto. Entonces yo lo que he reclamado es que él ha incumplido lo que le ha ofrecido al pueblo colombiano. Si nosotros logramos elegir un presidente el año entrante, ese presidente tiene que llegar con una plataforma profundamente discutida con el pueblo colombiano y a cumplirla. Entonces ese candidato convertido en presidente no debe depender de Álvaro Uribe, sino de la plataforma que le ofreció al pueblo colombiano después de discutirla y aprobarla en debate con la ciudadanía. A mí me gustaría mucho que su vicepresidente por 8 años, Francisco Santos, fuera quizá el candidato presidencial del uribismo. ¿A usted le parecería un buen candidato? Le tengo todo el aprecio, toda la gratitud y está en un proceso de preselección con excelentes compatriotas como el exministro Óscar Iván Zuluaga, de gran credibilidad, el doctor Carlos Holmes, el senador Juan Carlos Vélez, pero además le hemos dicho al país que estamos abiertos a construir una coalición con otras fuerzas políticas sobre 5 puntos. La seguridad, la inversión,
las políticas sociales. Este país tiene que hacer un gran esfuerzo de educación y de generación de oportunidades de emprendimiento a los jóvenes, la democracia participativa y el Estado austero. Pero la pregunta más difícil no se la había planteado todavía y para mí no era fácil, ¿no?, planteársela. Porque mucha gente en Colombia dice que el expresidente Uribe, como los otros expresidentes, Samper, Pastrana, Betancourt, una vez que abandona el poder debería retirarse de la política. Le reprochan eso, le dicen, pero se entromete mucho, está todo el día en el Twitter, está lanzando unos twitters enfáticos, criticando al presidente, dictándole la agenda. Entonces sus opositores le hacen esa impugnación. Dicen, si es expresidente y ya se ha retirado, debería jubilarse y guardar silencio. Yo tenía que plantearle esa pregunta y lo intenté. Jaime, aquí, esta tierra es de mi suegro hace 50 años y aquí vivimos nosotros hace 15 años. Yo me crié en el campo y volví al campo hace 15 años. Y yo he sido un andariego por los pueblos de Colombia. Digo que soy un provinciano, un pueblerino. Por circunstancias académicas y laborales, en el tiempo que ha transcurrido desde que dejé la presidencia, me he movido mucho en la comunidad internacional, universidades, foros, debates. Pero lo que más le gusta es estar aquí en su finca en Río Negro. Y el contacto permanente con la ciudadanía colombiana. Sigue viajando mucho por Colombia, ¿no? Sí, Jaime. Sí, Jaime. Ayer que estuve unas horas en Cartagena, fue muy grato asistir a una reunión con unos líderes muy inteligentes en un barriecito popular de Cartagena. O sea que sigue usted activo políticamente. No es usted un político retirado. Me daría pena no seguir activo, porque le debo gratitud a este país que me eligió 3 veces senador. Aquí donde estamos me eligieron gobernador. Lo recuerdo. Fui 2 veces presidente elegido en Colombia. Entonces, mientras yo me veo en el espejo, digo, bueno, yo ya soy abuelo, tengo este pelo blanco, pero salgo del espejo y me siento con energías. Digo, ¿cómo me voy a retirar? Si le debo gratitud a mis compatriotas. Y recuerdo uno de esos bellísimos cuentos de García Márquez, que él publicó en una colección de cuentos que llamó 12 cuentos peregrinos. En uno de ellos dice que el ser humano envejece más rápido en el espejo que en la vida real. Yo en el espejo digo, no, yo estoy ya para que me den de baja en la política, pero en la vida real todavía me siento con alientos, me siento firme para dar la batalla. Celebro eso y que sea una batalla de larga vida, presidente. Los demócratas lo necesitamos. ¿Qué edad tiene usted? El 4 de julio cumpliré 61 años. Yo nací el 4 de julio de 1952, imagínese. 61 años. ¿Y es abuelo cuántas veces ya? Por ahora una vez. Una vez. Un nietecito a quien quiero mucho, tiene 11 mesecitos y me quiere mucho. Yo creo, mi señora dice que me quiere mucho porque yo lo monto a caballo. ¿Le gusta mucho montar a caballo a usted? Quiero mucho los caballos, Jaime. De niño, yo hice el kinder yendo a caballo a una escuela donde mi hermano, el que me seguía en edad, fallecido, y yo hacíamos el kinder. He vivido toda la vida muy cerca de los caballos, los quiero. He leído mucho de usted y una de las cosas que he leído de usted es que es capaz de montar a caballo con una taza de café sin derramar una gota. ¿Eso es verdad? Ayer hice nuevamente el ejercicio. ¿Cómo le para funcionó? no perder la firmeza, estimado Jaime. La verdad es que he vivido muy cerca de los caballos, los quiero, enseñan en la política. Porque, por ejemplo, el perrito admite el maltrato y recibe la caricia. Al caballo ni lo maltrates, ni te le aproximes con melosería. El caballo exige equilibrio. Ojalá uno pudiera tener ese mismo equilibrio en la política. Presidente, precisamente porque usted tiene ya, va a cumplir 61 años en julio, es padre, es abuelo, es expresidente, ha tenido una larga y fecunda vida política,
Algunos de sus detractores, contradictores, dicen que usted debería pronunciarse menos, que usted debería tener una vida de abuelo que juega con sus nietos, que está en pantuflas y que no está sistemáticamente dando unas opiniones políticas en Twitter y participando de la agenda política de Colombia. ¿Qué piensa usted? ¿Qué les respondería usted a los que sugieren que usted debería entrometerse menos en la vida política de su país? Me sentiría ingrato con mi patria, que me ha dado tantas posibilidades. Además, pertenezco a una generación que no ha vivido un solo día completo de paz. Entonces me pregunto si yo todavía tengo energías y en mi país hay violencia, no se ha superado la pobreza, hay todavía inequidad. Se necesita esa pedagogía permanente sobre el balance entre la seguridad, la inversión y la política social. Se requiere promover la democracia participativa. Me preocupa que el gobierno Santos le ha cerrado el teléfono al pueblo colombiano y se lo ha abierto al terrorismo. Entonces, ¿por qué no intervenir, Jaime? ¿Por qué no intervenir, Jaime? Al menos planteé la pregunta y tenemos que ir a la publicidad y luego los apuntes finales sobre esta entrevista memorable con Álvaro Uribe en su finca en Colombia. Ya regresamos. Terminada la entrevista con el presidente Uribe, teníamos hambre y fuimos a comer. Y fue una comida estupenda, frijoles, arroz, carne molida, platanitos, chicharrones, qué delicia. Y luego me llevó a montar a caballo. Él es un gran jinete. Montó a caballo él, su hijo, su nieto de 11 meses, y no caballos cualquiera, caballos de paso fino. Y él hizo la demostración de montar a caballo dando vueltas en círculos bien cerrados con una taza de café sin que se derramara. Mañana continúa la entrevista y vamos a hablar de cosas muy importantes. Por ejemplo, los invito cordialmente a que no se pierdan la segunda parte de la entrevista con Álvaro Uribe mañana. Nos vemos mañana a la hora de siempre. Gracias por hoy. Hasta mañana. Buenas noches.